La empresa hoy tiene 440.000 afiliados. Estamos en 7 departamentos. Estamos en La Guajira, en el Huila, estamos en Caldas, en el Valle, en el Putumayo. Y también pues la mayor incidencia de afiliados la tenemos aquí en el departamento del Cauca. Esto es un ejercicio bonito, yo lo llamo bonito. Y lo otro es que los pueblos indígenas están luchando por posicionar su proyecto de salud indígena. Esta ha sido una lucha constante para poder visualizar aquellos conocimientos ancestrales, la parte espiritual, pero también esa transformación de plantas que nuestras abuelas nos daban, las agüitas, las bebidas. Hoy todo desafortunadamente se ha llevado a la, diría yo, medicalización. Pero esto no se da gratuitamente. Lo que pasa es que el sistema es un sistema de negocio. Y cuando la salud es negocio, entonces cada uno quiere ganarse un poquito. Y por ganarse ese poquito, entonces a veces se desatiende realmente al beneficiario, que es el dueño de esos recursos. Allí entonces la situación de salud no es la mejor en el país, y por eso escuchamos todos los días que vienen a intervenir una EPS, que vienen a intervenir una IPS, que van a cerrar. Pero es dado eso. Nosotros aquí en el departamento hemos tenido dificultades en el sur, por ejemplo. La suroccidente. Yo estuve en Almaguer. Allá les tocó hasta a los médicos hacer paro a las enfermeras porque no les pagaban. Hay crisis aquí en el Hospital Susana, ¿sí?, por la situación de recursos. Y en varios municipios, en Timbí, bueno, uno se pone a mirar y dice, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces lo que está pasando hoy es que la UPC, o sea, los recursos que llegan por cada afiliado no son suficientes de acuerdo a la exigencia de ellos mismos. Hoy tenemos también lo que llaman las enfermedades de alto costo. Nosotros tenemos 5 niños. Yo digo, bueno, afortunadamente hay una plática para ellos, pero nos cuestan al año 5.000 millones. Y una UPC de 630.000 pesos para responder. Entonces el sistema está hecho es que no nos enfermemos sino hasta la mitad. Si nos enfermamos más de ahí y vamos adquiriendo más, entonces lógicamente el sistema se rompe. Y pues allí hay todo un tema de promoción, de prevención, que uno no lo ve que sea funcional. Y lo otro es el tema de los controles, ¿no? Porque definitivamente si no hay unos buenos controles, yo por ejemplo llamo, porque hay en el sistema de salud algo que le llaman las glosas. Cuando usted me presenta una cuenta, yo la tengo que revisar, y si usted no me cumple de una glosa, yo la llamo, para mí glosa es corrupción. Yo lo digo así, a algunos no les gusta, pero ¿cómo así que si yo hago un contrato con usted, contrato la red, yo por qué le tengo que luego revisar y glosar porque usted me está facturando lo que no debe? ¿Por qué no confía? Entonces me parece que el mismo sistema como está concebido nos lleva a este tipo de situaciones. Sin embargo, pues los pueblos indígenas de Colombia y del Cauca tienen una propuesta que ellos le han llamado el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural. No es solo para indios, pero que se respete la parte étnica y que se tenga en cuenta la otra medicina. Pero es al contrario, hoy se impone la occidental y la otra se deja casi de lado. Hoy se ha logrado ganar algunos espacios. Ustedes recuerdan aquí que ha sido también muy traumático cuando se hace la toma de la Panamericana, donde los indígenas han logrado pues este tipo de cosas. Nació el decreto 1953, que ha tenido también mucha polémica porque no es solo salud, es educación, es sistema general de participación, el decreto autonómico. En el congreso en el cual participé de la UNIC a nivel nacional, allí se definió que se va a implementar el CISPE en los territorios, especialmente en el Cauca. Eso no quiere decir que se niegue la salud occidental, no, sino que se valore y se tenga en cuenta también esa salud de los pueblos indígenas. Y pues estamos trabajando en esto. La semana pasada estuvimos también en el ministerio con la viceministra, poniendo un poco en la mesa la situación de la UPC diferencial, porque para los pueblos indígenas con la ley 691 se hace un reconocimiento de una UPC diferencial. Pero esa UPC ya lleva como 10 años y no ha sido pues el crecimiento como lo hemos esperado. Realmente va en el 3.04% y la ley dice que puede ser hasta el 50%.
Son temas no fáciles porque son temas también técnicos y no todo lo podemos resolver simplemente con la parte política, sino también en la parte técnica donde nosotros tenemos que cumplir y estamos vigilados por la Contraloría, por la Super, por todos los órganos de control porque son recursos públicos. El CISPI, habla usted, es el Sistema de Salud de los Pueblos Indígenas. Sí, intercultural. Y lo que usted indica es que la UNIC ya dio paso para que se implemente. Sí, lo que le estamos anunciando es que la AIC va a comenzar con el proceso de implementación del sistema de salud propio, intercultural. Exactamente, es decir, el sistema se ha venido desarrollando, porque a veces preguntan, bueno, ¿y qué es eso? Pues es valorar esa salud que practican los pueblos, pero sin desconocer la otra salud, porque por ejemplo una cirugía, yo no puedo decir que es que la voy a hacer desde lo propio. Es decir, allí tenemos que tener la capacidad de encontrarnos, de mirar estas dos dinámicas y no imponer la una sobre la otra, sino cómo conciliarlas para el bienestar de la gente, porque en los pueblos indígenas se habla del buen vivir, que no solo la salud sea mirada como enfermedad, sino la salud desde una visión integral. La salud tiene que ver con nutrición, la salud tiene que ver con el espacio, la salud tiene que ver con la no violencia. Nosotros, por ejemplo, registramos todo esto y a uno le asusta, por ejemplo, en lo que yo he estado revisando, que generan problemas de salud más de 480 casos de violencia intrafamiliar. Y dentro de esos 480, 180 son intentos de suicidio. Entonces, ¿qué está pasando? Porque también es salud mental, ¿no? Entonces, se mira la salud desde una visión integral y no la salud como enfermedad, porque a veces nos hacen ver solo la salud como enfermedad y no como el buen vivir, que es lo que uno se pregunta. Yo cuando escuché la palabra y me metí en esto, pregunté, bueno, y a los que están por dentro, al que está orientando eso, ¿cómo aplica ese buen vivir? Porque decir a veces las palabras es fácil, pero practicarlo es difícil. Entonces, en ese espacio nosotros como AIC, pues se tiene toda una parte administrativa, la parte financiera, la parte de aseguramiento, de atención al comunero. Realmente es un tema bonito, pero también muy complejo. Y esta apuesta de los pueblos indígenas de desarrollar el CISPI, porque no es en el Cauca, es a nivel nacional, cada modelo, porque ahí tenemos entonces que hacer los modelos de atención. Y el modelo de atención, lógicamente, está incluido en la parte occidental, pero esa atención diferencial, como lo hacían, como nacimos, yo creo que casi la mayoría de nosotros, cuando nacíamos los niños con la partera. Bueno, como hoy minimizar riesgos, pero que eso se pueda seguir dando. Porque hoy también el sistema ha hablado de que los partos son de alto riesgo, entonces se está mirando un embarazo, ¿no?, como una enfermedad, y yo creo que allí ya psicológicamente estamos siendo afectados por la manera como vemos algo que es muy natural y bonito en la sociedad y en la vida de las parejas, de las mujeres. Entonces todo este tema es realmente muy interesante, de aprendizaje y también de reto, porque la situación, repito, financiera de las CPS, incluidas las indígenas, no es la mejor. Precisamente allá hoy, doctor, porque hemos encontrado realmente en la AIC una visión distinta de cómo se ve la salud desde otras orillas, porque es que su cargo como representante legal de la AIC no es simple y llanamente administrar recursos, sino entrar en todo un componente social, en la resolución incluso de conflictos porque se han presentado, hablando particularmente de aspectos como las discusiones que se han dado por la creación de IPS indígenas que dicen se crearon para acabar con lo público, cuando no sabemos si eso realmente es así o no. Entonces ahí se crea un conflicto, doctor, y hay que intervenir. ¿Qué lectura usted dio de esta situación? ¿Cómo van esas discusiones precisamente con representantes de las empresas regionales, empresas sociales del Estado regionales que tienen sus IPS en áreas de influencia indígena? Bueno, hoy desde la organización, desde el CRIC, desde el programa de salud, desde la ICE venimos haciendo unas reflexiones precisamente, revisando toda esta situación. Y realmente al Cauca, especialmente, todos somos testigos, les ha tocado
a los pueblos casi a la brava ganarse unos espacios que no debiera ser, no es el deber ser. Pero luego se volvió como una práctica y así ha pasado, recuerdan en educación toda la discusión y en salud, pero se ha hecho con el único ánimo de que lo diferencial no se desconoce, porque también ha habido mala atención, también ha habido discriminación. Y yo personalmente digo, hoy los que han logrado esto no pueden discriminar, ¿no? En este caso los indígenas. Y ese ha sido un tema traumático porque ponemos ejemplos, ¿no? Cuando se crea una IPS indígena y está la S del municipio, entonces ya hay allí, digamos, como docentes. Son públicos ambos, porque ambos tienen el reconocimiento estatal. Entonces, yo digo, se puede hacer competir sanamente para mejorar la atención y el servicio a los comuneros, o a los asociados, o a los que estén allí en el régimen subsidiado. Pero si esto no se hace con esa visión, genera mucho traumatismo, porque es que la plática repartida por poquitos rinde menos que en una sola visión. En esto hemos venido dialogando realmente con la Secretaría de Salud del departamento. Hemos tratado de hacer encuentros, yo he ido de hecho a muchas partes para tratar de hablar de estos temas y buscar salidas en conjunto, porque lo peor que nos puede pasar es imponer unos sobre otros. Han habido momentos que ha pasado esto, ¿no? Y en algunos gerentes, cuando hemos ido a hacer la negociación, porque tenemos nosotros intervención en 31 municipios del departamento. Entonces allá hay esta discusión, porque como eran los únicos, entonces ahora ya hay, y las IPS indígenas no han asumido todo, asumen una parte, ¿sí? Especialmente lo que tiene que ver con la promoción y la prevención. En algunos casos se toman otras dinámicas. Nosotros tenemos la IPS Minga, que esta ya ocupa más bien un segundo nivel y está desarrollando también el programa de salud indígena en los otros departamentos. Aquí lo hacen las IPS que están en el departamento, porque también han nacido en el Huila, ¿no? El CRIU, allí ha nacido una IPS, pero también hay que decirlo que a nivel nacional hay IPS que tienen el nombre indígena pero no tienen nada que ver con los indígenas. Nos interesa conocer un poco más sobre cómo va a actuar el CISPI en el departamento del Cauca, cuál va a ser la intervención, la directriz y los derroteros que va a pasar con la medicina occidental, qué va a pasar en casos donde se tenga que dirimir entre una postura de intervención occidental y otra de intervención indígena, cómo será el tema de medicación. Esto será en segundos con nuestro invitado Gilberto Muñoz Coronado, representante legal de la AICE. Se inicia la implementación del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural CISPI, que pretende articular al sistema de salud occidental los saberes tradicionales de las comunidades, y arranca obviamente en esta AIC, que está a punto de cumplir 19 años, con 440.000 afiliados en 7 departamentos. ¿Cómo se va a hacer ese proceso? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que traen? ¿Cómo se va a manejar esa especie de junta médica que decidirá en un momento determinado a dónde acudir, si con una medicina occidental o con una medicina tradicional? ¿Cuáles van a ser esos cambios significativos que desde ya se están imponiendo y se están implementando desde el departamento del Cauca para toda Colombia, don Gilberto? Bueno, realmente este es un tema bastante interesante, bonito, pero complejo, porque tenemos que partir de lo fundamental, y es lo que han llamado en el sistema la baja complejidad. Es decir, cuando llega el paciente donde el médico, pero antes de eso está un tema que son los promotores de salud, son los agentes de salud, son aquellos que visitarán, estarán muy en contacto con las comunidades, pero sí deben tener mínimo una formación, no solo una formación. Para hablar del CISPI deben tener dos tipos de formación: una formación técnica que tiene que ver con la salud occidental, pero una formación desde adentro de las comunidades, desde el conocimiento de esa visión y desde esas prácticas de salud propia. Allí hay un primer elemento. Cuando ya
se hace este análisis y se ve la necesidad de ir a un segundo nivel, pues no va a ser los profesionales, diría yo, las personas que conocen del tema. Y también allí va a tener que ver mucho el tema de la espiritualidad, porque en los pueblos indígenas pues existe sus mayores, aquellos que tienen la sabiduría milenaria. Entonces allí hay este ejercicio que se viene realizando, que se viene haciendo y que poco a poco va a ir llevando a un encuentro, diría yo, más que un choque de estas dos visiones. ¿Qué es lo que se quiere? Que realmente no se pierda y se valorice y se reconozca toda esa sabiduría que tienen los pueblos. Cuando hablo de los pueblos, pues son muchos pueblos, no solo los indígenas, sino los pueblos afro. Hay otros pueblos que tienen también mucho de esto. Y aquí entonces viene sí un tema que es polémico desde ya. Por eso tenemos próximo y hemos hablado con la Secretaría de Salud del departamento, porque el Ministerio de la Protección Social hoy viene implementando en el país, de acuerdo a la propuesta de gobierno y a la ley estatutaria. Ustedes saben que hoy hay una ley estatutaria, la ley 1751, que es la que mandata la salud en este país. Y allí en esa ley ya está contemplado el SISPI, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural. El gobierno ha empezado a desarrollar, frente a esta ley, la atención en salud. Entonces ellos le han llamado modelo de atención integral en salud, el MIAS, ¿no? Ha sacado otra de las palabras, ¿no? Porque hoy le ponemos solo son las siglas. Entonces el MIAS y luego el RIA, ¿no? El régimen Iba a decir el maíz. integral. Sí, es que como soy tan afiliada ahí al maíz, entonces se puede confundir fácilmente. Bueno, entonces ya se ha expuesto y se ha tomado la visión de que los pueblos indígenas no van a desarrollar MIAS, RIA, ¿no? Sino SISPI. Esto no niega lo otro, pero debe desarrollarse en el marco de la proyección de la lucha de los pueblos indígenas, este sistema. Entonces, venimos consolidando el ejercicio con las IPS propias que llamamos al interior. Se viene dialogando, no solo con los propios, sino también con la parte del ministerio, porque esto es una propuesta que no se ha discutido solo aquí, sino que ya está discutida, analizada. ¿Dónde se da el problema? Es que hoy el gobierno está desarrollando esta política de salud desde esa visión, pero dejando otra vez de lado la visión de los pueblos indígenas. Entonces me parece que es una tarea pues bastante importante de esfuerzo, pero que no va a ir a negar, digamos, la otra salud. No es una negación, es un reconocimiento a lo que ya les he mencionado y cómo nos encontramos para que en últimas los beneficiarios, la gente que sufre hoy las situaciones de salud, pues tengan una mejor atención. Y se ha insistido, por ejemplo, el tema de las casas de paso es algo que tiene que ver con esto. Cómo la gente que viene de las zonas alejadas tenga un sitio. De hecho, la IC tiene casas de paso donde trabajamos. En el Huila, en Pasto, en Caldas, en Medellín, en La Guajira, en el Putumayo, donde la gente puede tener un sitio donde llegar, ¿sí? El otro tema es de los guías bilingües, como son pueblos, cuando uno recorre la geografía de nuestro país, y en este caso los afiliados que tenemos, hay compañeros indígenas que no entienden el castellano todavía. Entonces allí es necesario que hayan guías de los propios pueblos en sus lenguas para poder facilitar este diálogo, este encuentro. Entonces yo como representante legal pues tengo ese gran compromiso de coadyuvar a que esto se vuelva una realidad y no una pelea de unos con otros. Me parece que ese no es el camino, pero seguramente encontramos radicalismos, contradicciones y pues tenemos que buscar la salida,
porque hoy que estamos hablando de tiempos de paz, yo creo que tenemos que mirar también cómo podemos encontrarnos de una manera mucho más sana. No, hemos encontrado buena receptividad de parte de la Secretaría de Salud del departamento. Allí tenemos pendiente un encuentro para que haya encuentro de las heces con las IPS, con el modelo de salud que se propone de los pueblos indígenas frente al proyecto o modelo de salud que ya conocemos del gobierno nacional a través de la implementación que ellos quieren hacer. Ellos empezaron con un modelo allá en el Guainía, ¿sí? Y los pueblos indígenas pues dicen, nosotros seguimos adelante con nuestro CISPI y pues miraremos de ese modelo como hasta ahora, bueno, qué es lo que nos ha servido y qué nos sirve, ¿sí? En eso es, Iner, un poco el tema. Algunos dicen, bueno, ¿y qué es ese señor CISPI? ¿No? Es un sistema, y para usted sabe que implementar un sistema, eso no sale de la noche a la mañana. Los pueblos indígenas milenariamente tienen un conocimiento de la salud ancestral, digámoslo así. Los cambios mismos que se dan en la evolución, pero también está la otra medicina que se ha desarrollado por muchos años, siglos. Entonces esto no puede ser que una desaparezca la otra, no es la visión tampoco desde los pueblos indígenas. Pues puede resultar toda una novedad en Colombia, si se cumplen todas las expectativas sobre las cuales está cimentado este sistema. Estamos ante un cambio de paradigma. Claro, le están diciendo al gobierno nacional, señor gobierno, ni mías ni ría, momento, acá tenemos nuestro propio modelo, que no es un modelo que fue creado ahora, sino que tiene un terreno abonado desde hace mucho tiempo. Usted acaba de decir, doctor Gilberto Muñoz, el conocimiento de los mayores, el conocimiento de todo un pueblo, que por años, por décadas, lo ha venido manejando desde su cosmovisión. Entonces puede resultar un modelo muy novedoso a nivel nacional si se cumplen las expectativas de este CISPE. Allí hemos visto también, yo la semana pasada que estuvimos con consejeros del CRI, del Programa de Salud, y la ICE, estuvimos hablando con el viceministerio. Allí hay trabajo que se ha venido haciendo con indicadores, con parámetros que contemplan estas nuevas dinámicas. Entonces me parece que es un gran reto, pero es una gran oportunidad. Tenemos que mirarlo así, no como es que ya es la pelea, no, yo creo que pues sí hay momentos que toca poner unas posiciones, pero más que eso tenemos que buscar el bienestar y esa visión de salud integral, que yo quiero decirlo para todos los que nos escuchan. La salud no puede convertirse simplemente en la pastica para el dolor. La salud entra por la boca y está en el cerebro. Hoy nos enferma muchas cosas que a diario nos sucede, pero nosotros, si tenemos la oportunidad, porque también hay que reconocer que en este país la situación de pervivencia de la gente no es tan fácil. Yo estuve en La Guajira, y entonces el tema de desnutrición en La Guajira, pero no solo el tema de desnutrición está en La Guajira, pero allá es terrible, porque es que la gente está siendo desnutrida desde la concepción, pero es porque la gente no tiene comida. Y entonces el problema de desnutrición no lo vamos a solucionar en La Guajira dándole leche en sure a los niños, porque el resto de la familia, y vuelve y se embaraza la mujer que tiene desnutrición. Entonces son temas más estructurales que van más allá. Por eso nosotros hablamos de la salud como una visión integral, partiendo de la nutrición. De hecho, el proyecto de salud indígena que se desarrolla en la ICE le apuesta a esto, le apunta a esto, porque si nosotros no nos nutrimos bien, mire, hoy yo preguntaba a los especialistas, ¿por qué hoy hay tanta diálisis? ¿Por qué hay tanto problema de riñón? Dijeron la alimentación. Todo el consumo de la confitería, de gaseosas, de todo eso artificial, nos afecta directamente los riñones. Pero también nos afecta a los riñones los fármacos, especialmente los fármacos para el dolor. Entonces y yo les recomiendo, ¿no? Pues Los calmantes. miremos eso. En la India se murieron los buitres, y en la investigación los buitres allá, porque las vacas son sagradas, se murieron, y en el estudio que le hicieron les encontraron que habían sido afectados su sistema renal por consumir las vacas, la carne de las vacas que habían sido tratadas con ibuprofeno, porque
allá como las vacas son sagradas no las dejan sufrir. Entonces hoy en toda esta, le llamo un poco de locura, pues nosotros mismos estamos llevándonos a enfermarnos cuando nosotros no tenemos, pues yo no sé si llamarle disciplina o maneras de alimentarnos más sanamente. Por eso me parece que es importante que todos estos temas pues, se discutan, se analicen. Seguramente unos tienen muchos aprendizajes que pueden ayudar a toda la sociedad caucana y colombiana. Y yo creo que ese es nuestro compromiso, porque más allá de esto, pues a veces la gente se preocupa mucho. Yo digo, la vida es corta y uno de alguna cosa le va a pasar, pero trate de vivirla bien, de vivirla sanamente. Y eso pues a veces se vuelven palabras de cajón, dicen algunos, pero cuando uno lo practica lo ve en sus hijos, lo ve en su familia, lo ve en uno mismo. Y está en uno mismo, ¿no? A veces le echamos la culpa al otro, pero aquí la salud es espiritual, la salud es mental, la salud es nutrición, la salud es vivir de una manera más armónica o armónica en lo que llamamos hoy la convivencia. Eso es pues para mí y para este ejercicio que hacemos. Lógicamente estas son palabras bonitas, pero la realidad que tenemos a veces en las calles, a veces en los hogares, lo que tenemos en las comunidades, tanto conflicto, esto deteriora realmente también esa visión de salud. Don Gilberto, le queremos agradecer por estar aquí esta mañana en Radio Super Popayán. Bueno, Gine, Carlos, aquí mi amigo que le está poniendo el pelo blanco, Fernando, ¿no? Cuando sabe la última, entonces de tanto saber la última. Ese de mucho ibuprofeno. Está muy bien. Muchas gracias a todos por este importante espacio que me dan para poderme dirigir a todos.